bienvenidos a un nuevo podcast Entre turnos y fronteras. El tema de hoy es interesante. Muy interesante. Mucho que hablar, muy intenso. ¿Sí o no? Ustedes siendo enfermeras en Chile, vámonos al pasado, ¿ya? Ya. Ustedes están trabajando en Chile, estudiaron en Chile. Y en ese entonces aún no han tenido la experiencia en Europa, en ningún país, aún no han homologado sus títulos. ¿Qué diría la Paola, la Les del pasado, de cómo pensaba que sería la enfermería en general en Europa? Lo primero que se les ocurra. A ver, lo primero que se me ocurría a mí, buena calidad de vida y alta tecnología. Por ser país primermundista, iba a haber una diferencia en eso. Sí, para mí tecnología y calidad, pensaba yo, y estudios universitarios. A mí se me ocurría lo mismo de las dos, como que la enfermería de Chile quizás iba a verse muy opacada por la enfermería de Europa. Ahora toca hablar de la realidad. ¿Cómo es realmente ser enfermera y cómo se puede llegar a ser enfermera? Partamos por Alemania. ¿Tú te refieres como al tema de la Ausbildung, del sistema educacional? Educacional, ¿cómo se logra ser enfermera? Exacto, y las diferencias con Chile, que por lo general se estudia en 5 años, o en Latinoamérica se estudia en la universidad 4 años. Lo que me pareció como un choque al principio cuando llegué a Alemania, porque me dijeron que en Alemania uno estudia 3 años para ser enfermera. Esto no es un estudio universitario, sino que se llama Ausbildung, que es como un técnico. Claro, es un técnico, estudio técnico. Y cada vez que yo decía... Porque tú vas a la escuela de enfermería, tú estudias en la escuela de enfermería que no forma parte de la universidad. Y cada vez que yo decía, yo estoy en la universidad 5 años, ¿pero cómo? Y no lo podían creer en Alemania, ¿pero por qué? ¿5 años? ¿Tanto? Sí, a mí una vez me dijeron, ¿y qué estudian tanto? ¿Qué ven tanto? ¿Qué tienen tanto? Bueno, igual, a ver, yo creo que igual la educación es un negocio en Chile. Es decir, sí. Qué pena, pero sí. Sí, yo creo que hay muchas carreras como las ingenierías, que son algunas 6 años o 5 años y algo, que tienen ramos, esos ramos, no sé, relleno, qué sé yo, religión, qué sé yo, ramos rellenos. Si le sacamos todos esos ramos, yo creo que igual la enfermería en Chile quedaría como 4 años. O sea, sí. ¿por qué tan? Incluso en 3 años y medio. Claro, 4 años y medio, en fin. Sin embargo, nicht desto trost, tengo que decir que igual encuentro que hay una pequeña... Ay, quiero ser amorosa. Diferencia profesional entre la universidad, entre el estudio de enfermería en Latinoamérica y en Alemania. Porque encuentro que es bien superficial el estudio en Alemania, es decir, la Ausbildung. Tomando en consideración que en Alemania el sistema educacional es bien diferente al que como es Chile, es decir, para empezar hay que mencionar eso. Entonces, hay muchos Ausbildungen, hay muchos como estudios técnicos, como para ser peluquera se estudian 3 años, para ser jardinero se estudian 3 años, y para ser enfermera también. Digamos las cosas como son, hay una diferencia abismal. Sí, la cosa es que en Alemania tú sales después de esto a 3 años de técnico, después puedes seguir perfeccionándote igual, o sea, después haces como más cursos, más... Y eso es la diferencia con la enfermera chilena, que uno ya sale con esto, uno ya sale con los 5 años, con la licenciatura de enfermería y ya con el título de enfermera. Y en Alemania es completamente distinto. Es como todo de libre decisión. Como que si uno, el que quiere, puede seguir estudiando y especializándose, porque eso sí, cuando yo me di cuenta de algo, las colegas que son como de Notfall, emergencia, que andan en la ambulancia, ¿cómo se llaman? Sanitete. Rettungsdienst. Ya, pero ¿cómo se dice? Igual, claro, igual son secas o secos. Igual son paramédicos. Estamos buscando la palabra en español. Claro. Igual son secas, igual tienes que hacer una especialización para eso, es decir, igual yo no trabajé en esa área, entonces no me puedo referir, pero yo creo que igual tienes que saber bastante más, pero ahí se le delega bastante responsabilidad al médico
en general en el hospital, afuera, más que la enfermera, porque no es tan profesional como, es decir, el hecho de que a mí no me hayan dejado poner vías, sacar sangre, es un ejemplo Ah, de ese es un respeto. tema. Yo recuerdo que en el hospital que yo trabajé, no me dejaban poner vías venosas. Entonces, yo A eso le me dije refiero. tuve una entrevista con la, no sé, con la directora de ahí del hospital, de enfermería. Y le pregunté por qué no, si yo sabía hacerlo muy bien. Sí, me dijo, necesitas un curso, como un pequeño curso. Y le digo, ¿dónde es este curso para yo hacerlo que yo puedo poner vía con ojos cerrados? Hay que, no sé, hay que hacer un curso, ya. Yo me busqué un curso por mi cuenta y de hecho lo hice en Berlín, porque justo tenía una amiga que vivía en Berlín, dije voy a ir a verte y además voy a aprovechar a hacer ese curso. Muy básico, era 4 horas el curso, tú aprendías, listo. Llegué ¿Y con le el enseñaste a la certificado, gente cómo se hacía? claro, claro. Ay, que puedes poner vías tú, qué buenas vías ponías tú, me decías, que eres rápida. Es que esa diferencia, porque en Chile uno viene con eso, pues, y aquí hay que estudiarlo extra. Exacto. Y Mm. luego Claro, llegué con ese exacto. certificado al hospital. Y le dije, aquí está mi certificado. Y esa señora me dice, qué bueno, pero este certificado no sirve porque tiene que ser un certificado dictado por el hospital. Nah. Y yo, me está tonteando. Y me Qué dice, no. Y le digo, pesada, ya, es alemana. ¿dónde me inscribo? Hay una horita espera. Oh. De aquí a Lista de espera. 7, 8 meses más. Lista de espera, ¿qué lista de espera? Si no estaba nadie No. interesado en saber, si no sabían, nadie estaba interesado. No había nada, no había un sistema nomás. Entonces ¿Te dejaron era poner la vía? yo lo hacía yo. Pero increíble, pero- increíble lo encuentro. El tema de las vías. Si nosotras estamos capacitadas para hacer eso. Claro, en Alemania no se estudia, no es parte del estudio de la enfermería. Yo también Ya. tuve en el hospital, por ejemplo, lo mismo con las vías. Me di cuenta que nadie ponía vías, solamente los doctores. Y yo preguntando, ¿y por qué nosotros no ponemos vías? No, porque eso no lo estudiamos, eso no sabemos hacerlo, me decía mi colega. Y yo, oh. También una vez un paciente me trajo vitamina, una neurobianta, para ponerla intramuscular. Y yo dije, ya, sí, no hay problema, yo se la pongo. Y la voy preparando. Y mi colega viene y dice, no, Paula, aquí no ponemos intramusculares. Y esto no lo puedes hacer tú. Y yo, no, no lo podía hacer yo. Necesitamos las reacciones de la gente. Necesitamos que opinen en este video y escriban sus comentarios. ¿Qué opinan de esta situación? Oye, a mí me pasó que yo trabajaba en intermedios coronarios en Alemania con pacientes que ya les había dado un infarto, microinfarto, y por lo tanto es muy probable que les dé un segundo. Ya estaban estables, pero es muy probable que les venga un segundo. En IMC, en intermedios coronarios, no le ponían vía. A mí me entregaban a los pacientes sin vía venosa. Venían de intensivo. Bueno, ahora sí. ¿Pero cómo? Venían de intensivos y el protocolo en intensivos era entregarme a pacientes sin vías, sin sonda, o sea, lo más invasivo que tenían era una naricera de oxígeno. Entonces yo recibía a esos pacientes y yo, no, es que no puedo más con esta situación. Y llamé al médico, yo estaba a turno. Le dije, oye, necesito una vía venosa acá. Ok. El médico que estaba en Notfall, en las emergencias, se da el pin que me va a visitar y me dice, ok, ¿dónde necesitamos la vía venosa? Le dije, no, este paciente de acá. Porque tuvo un infarto y a mí me da miedo que le dé un infarto y prefiero tenerle una vía para pasarle todos los medicamentos en el momento en vez de estar perdiendo el tiempo, todo el razonamiento que tenemos nosotros. Y me dice, ¿tú le quieres poner una vía al paciente? Eso te estoy diciendo. Pero yo estoy revisando la curva y no tiene ningún medicamento indicado. Y yo, sí sé que no tiene ningún medicamento indicado, pero el riesgo dice que le puede... Me dice, no lo voy a hacer. Y yo, pero ¿cómo no si estamos en IMC? Me dice, no, es que no hay indicación para ponerle una vía venosa a un paciente que no tiene indicación de medicamentos intravenosos. Buah, me enojé tanto y me dijo, entiendo tu razonamiento, pero así no se hace acá. Sí, y gracias a la vida no le dio ningún infarto al paciente. Hay que finalmente entender que si uno quiere emigrar, es decir, Alemania ofrece muchas cosas buenas en el sentido de calidad de vida, pero hay muchas cosas de las cuales hay que adaptarse, en las cuales no necesariamente uno está acostumbrado. Entonces,
Ahí uno tiene que poner Claro. en la balanza, la verdad. Toca adaptarse. Claro. Que al final es más difícil desaprender que volver a aprender. Porque toda esa como rutina o algo súper aprendido que tenemos las enfermeras, en Chile al menos, es más difícil que volver a aprender algo nuevo. Es súper importante eso principalmente, como cambiar un poco la mentalidad o abrirse más bien a otras opciones, a otras realidades, que la verdad que si uno migra es más bien para eso, para abrirse a nuevas posibilidades y no quedarse en la realidad que estaba, que no significa que sea mejor o peor, sino que significa que es una realidad diferente. Es diferente, claro. Hacer las cosas realmente distintas, pero funciona. Pero es increíble eso que hablábamos al principio con tu pregunta, como uno se imagina que será la vida de enfermera o el trabajo de enfermera en Alemania y en Suiza, y como realmente es como un golpe de repente, ¿no? Como que No solo wow. intercultural, sino que también en tu misma profesión. Exacto, son muchas batallas. Y el idioma. Wow. Yo creo que muchas veces a mí me pasó, no sé si ustedes, yo creo que la mayoría, que al principio uno queda como estúpida, no porque no sepa contestar, no sepa, sino porque uno no sabe cómo es la palabra y estáis buscando en tu pequeña cabecita y cómo era esta palabra y empiezas a describir y la gente te empieza a mirar así como, ya, pues, ¿qué quiere decir? Y uno se empieza a poner nerviosa y uno termina tartamudeando y al final se va y uno queda como estúpida y uno se siente como estúpida. Y qué rabia, porque uno lo puede decir en español, uno tiene la palabra ahí en español. Sí. Pero en Alemania, o sea, en alemán como que no llega la palabra. Exacto. Sí. No. Oye, y volviendo al tema de la enfermería, ¿ustedes cómo dirían que es la enfermería en cuanto a la autonomía? Yo creo que, por lo menos en la experiencia que tuve en Alemania, no es tan independiente como es en Chile. Dependemos mucho del médico. Y, por ejemplo, para una medicación que nosotros encontramos que no está correcta, aquí, por lo que yo vi, las enfermeras como que dicen, bueno, el médico lo recetó así, entonces lo seguimos así. Y no hacen ese pensamiento crítico de, oye, esto no está correcto, oye, esto es mucho para este paciente. Eso. Y yo creo que eso lo hace el tener ese pensamiento crítico, bueno, la experiencia laboral, y también lo hace el tema de la licenciatura. Es decir, en Alemania sigue mucho como el pie de la letra, como tú dices, lo que el médico lo dijo, y si el médico lo dijo, listo, se hace. Y se sigue. Pero nadie critica nada. Es decir, yo una vez pregunté, ¿por qué se le da este medicamento a este paciente? Y las colegas me decían, ¿por qué estás preguntando eso? Pregúntale al médico. Bueno, quiero saber. Y es como que, ¿pero para qué quieres saber? Y, sí, habían tantas cosas. Sí. Me pasó hablando de la medicación. Había que darle, ¿cómo se llamaba lo que le dábamos a los pacientes? Como aspirina, pero era otro medicamento. La warfarina. ¿Ya? Claro, como pastilla. Entonces, justo faltaba la indicación del médico. Como yo trabajaba en esa unidad, yo ya estaba acostumbrada a que los médicos revisaban el INR todos los días y dependiendo del nivel te daban la orden. Y justo ese día faltó la orden, entonces yo lo llamé, le dije, oye, mira, falta la orden de cuánto le tengo que dar, cuántas pastillas, la mitad, un cuarto, una y media. Me dice, sí, es un paciente nuevo, todo esto por teléfono. Es un paciente nuevo, sí, se me fue operado ayer, se llama tanto, apellido tanto, lo identifica al paciente. Sí, no, sí, ¿y cuántos días lleva hospitalizado? Bien, el sistema, ya 2 días. Sí, al segundo día le damos por lo general tanto, así que dale nomás. Y yo, como me enseñaron en Alemania, dije, ok, el médico me dijo esto, yo no voy a revisar nada, lo voy a hacer. Lo hice, le di exacto la cantidad que me había dicho. Y el día siguiente llega la Oberärztin, que es como la jefa de servicio. La jefa de servicio, y se pone a gritar, también era una drama señora, y se pone a gritar y dice, ¿quién le dio 1,5 de warfarina? Esto es demasiado para este paciente. ¿Y quién revisó el INR? Y yo, como buena enfermera, había dejado escrito indicación médica, telefónica, por el médico tanto. Y vieron mis signos. Estaba también tu firma. Mi firma, exacto. Pero no fueron a hablarme a mí, fueron a hablarle al médico. Mira. Entonces, una por otra. Claro, tú, digamos, te desligas de cierta responsabilidad porque no tomas tanta... No hay independencia.
Exacto, no hay independencia y no tomas tanta parte en el cuidado medicinal, sino que solo en el cuidado de la enfermería ya bien básico. Entonces se retaron harto al médico. Eso no quiero decir, a mí no me ayudó nada, nadita. Esa es una muy buena ejemplificación que les puedo contar en cuanto a la responsabilidad que se nos quita. Y acá en Suiza también yo siento que ahí yo me vine con mucho miedo cuando me vine desde Alemania a Suiza, con el miedo de que fuera igual a Alemania. Pero yo encuentro que acá es bastante más independiente, es decir, estoy muy agradecida de que acá es muy parecido a Chile y que el estudio, la independencia que me dio el estudio en Chile me sirve bastante más acá, como empoderarse, a pesar de que a veces igual se me traba la lengua y me queda un poco chico el idioma, pero de alguna u otra forma igual salgo adelante con el idioma, porque no, a veces ni siquiera es tanto como hablar bien, sino es como saber lo que uno está haciendo. La gente te observa mucho acá todo el mundo te está observando y te lo revisan por atrás, ¿tienes? Bueno, por si acaso. Bueno. Leli. Y te revisan todo. Es que el sistema es online, pues. Entonces se meten al sistema y abren la ficha y ven todo lo que hiciste. No es como que se metan al libro escrito, que te quiten la ficha, no, pues como está todo digitalizado, tienen el acceso y por lo tanto pueden revisar cuando quieran desde sus casas incluso. Claro. Pero en Chile también está digitalizado, ¿no? Sí. O sea, yo por lo menos donde hice las prácticas, algunas eran como todavía en papel y todo, pero otras estaban ya igual bien modernizadas. Sí, en el hospital, es decir, cuando yo me vine era papel, pero mis colegas me dicen, mis amigas, que ya está todo digitalizado. La enfermería suiza la encuentro muy perfecta, muy exacta, pero tiene mucho que ver también con la cultura. El suizo, la suiza son muy exactos y lo encuentro estupendo. Lo difícil es adaptarse, no está cualquiera. A mí me costó mucho el querer hacerlo de manera perfecta, es decir, no es como perfecto lo que está en tu cabecita, no, hay guías clínicas, hay procedimientos, hay protocolos, hay muchas reglas que se siguen y se siguen al pie de la letra, no es como, sí, pero ya, como que, como a los chilenos, como que de repente ahí, como que no, es como que eso realmente no vale. Lo que sí vale es seguir todos los reglamentos, las normas, al pie de la letra, y con eso estáis súper. Nos sirve ser así como al 98%, al 99%, al 100% es estupendo y te va a ir muy bien. Pero creo que con Chile está por ahí el tema de la perfección. Sí, Chile está muy bien posicionado. El problema está por ahí. Mi ex jefa, siempre me decía que a ella le gustaba mucho trabajar con las enfermeras chilenas porque no tenía tanto problema como con algunas, no voy a decir todas, con algunas enfermeras alemanas que les costaba mucho adaptarse. Además, yo creo que igual hay algo un poco de ego, porque, a ver, nosotros somos tercermundistas, nosotros venimos de Chile, somos de Latinoamérica, y como mi papá dice que a veces uno llega como con la chupalla abajo del brazo, así como que permiso, como con miedo, que no quiere hablar, que no sabemos hablar tan bien, quizás como con un poco de vergüenza, no somos tan invasivas, ¿ya? Y los alemanes es un país vecino que hablan el mismo idioma y que también tienen una personalidad bastante egocéntrica, es decir, que todo lo hacen bien, somos alemanes, somos los mejores del mundo, que todo está en Alemania, todo. Entonces llegan de Alemania y llegan a Suiza y les encuentran todo malo, no saben hacer esto, no saben hacer lo otro. Eso se lleva mal. Mira, qué importante lo que dices. Entonces, sí. Hay muchos alemanas también que se regresan a Alemania y dicen qué mal lo pasaron en Suiza, qué mal la gente en Suiza. Y yo siento, no sé qué les parece a ustedes, pero yo siento que los suizos son bastante, a quien me gusta mucho, educados. Es decir, son como muy formales, como muy diplomáticos, claro, para decir algunas cosas. Que cuando yo venía también de una mentalidad un poco alemana, súper directa, te equivocaste, listo, se acabó el tema. Acá, Leslie, queremos hablar contigo, lo que pasa es que la otra colega en el día 15 de octubre del año 80 y tanto. Muy precisos.
claro, a las 15 horas pasó esto, ¿qué pasó? Y yo como, no tengo idea qué pasó porque nadie me dijo en el momento. Entonces, no te dicen, no siempre, las cosas así, oye, te equivocaste en esto, listo. No, sino que conversan un poco, el cuchilleo, ¿cómo se dice? Cuchicheo. Y luego ya te citan en alguna parte y eso. Entonces, hacen como una que... conversación, exacto, y te nombran la fecha, la hora, qué pasó, Eso sí, con yo encuentro que quién. en Alemania yo lo encuentro un poco mejor ese tema, porque ahí te decían qué hacías mal y ahí ya tú lo entendías y para no hacerlo de nuevo. Aquí en Suiza como que igual lo intentan camuflar un poco, encuentro yo, Claro, ¿no? sí. Como que no te lo dicen así directamente, intentan como que camuflarlo hasta que ya tú lo entendiste, pero es mejor que te lo digan y ya. Y Claro. duele, obviamente al principio en Alemania me dijeron un montón de cosas como que Paula, esto lo hiciste mal, esto está pésimo, tenés que hacerlo de nuevo, esto no. Y duele porque es como que wow, me hiere el Demasiado ego. directo. Yo pensé que estaba bien, pero bueno, y me lo dicen tan directo y tan seco, así como tan serio, Sí, pero mal. al final eso ayuda que así puedes saber ya en qué puedes mejorar, qué es lo que hiciste mal ya, qué hay que hacer mejor. O sea, ya migraste, llegaste a Alemania, te adaptaste, aceptaste que te casi gritaran en la cara y dijeran, hey, eso está mal, así no se hace. Y ahora volviste a migrar y te toca volver a adaptarte a que te digan, vamos a hacer un Y ahora es gespräch, como que vamos a ya tener una no me lo conversación. dicen así tan firme, pero me lo esconden. Y ahí como que igual cacho, o sea, ya. En el Exacto. fondo siento que es como más chileno. En chileno igual como que no te le dice las cosas así directamente, sino que te las pinta más bonito así. Yo prefiero que me digan las cosas como directamente y A mí me gustaba evitarme el eso de Alemania. abucheo de espaldas, creo yo. Sí. Sí. Sí, hablemos de la relación médica-enfermera. ¿Cuáles serían las diferencias? A mí me gusta bastante, encuentro que es bastante... A ver, voy a empezar de acá, de atrás para adelante. Voy a empezar de mi realidad actual, que es en Suiza. A mí me gusta bastante la relación interprofesional que hay entre médico y enfermera porque es profesional. Es decir, no lo encuentro que sea tan jerárquica, sino es como más transversal. Como un team. Es decir, claro, se valora mucho, o sea, no es que se valore, no es que es un trabajo en equipo. Entonces, el médico necesita el trabajo de la enfermera necesita el trabajo del médico. Hay sus roces, obviamente, pero eso es un tema de personalidad, no va a tener que, pero en general se trata de que sea un trabajo en equipo. Como decía Domi hace un rato, los protocolos están establecidos para que el médico y la enfermera trabajen mutuamente y a mí me parece súper bien en esa forma. Cosa que muy parecida a la que es en Chile también. Siento que también es un trabajo bastante en equipo. También hay sus roces a veces, pero hay un tema de ego, en fin, pero ahí ya no es un detalle. Y encuentro que en Alemania es un tema un poco más jerárquico. Demasiado. ¿Ya? Acá como Sí. que estamos algo horizontal También. y luego en Alemania es como, wow, médico, enfermera, ¿o no? Sí. Y a mí algo que me Lo llamaba sé. mucho la atención y que me rompía la guata, que me daba rabia hasta el día de hoy, es cuando llegaba el doctor, profesor, Ay, Mayer, profesor. los odiaba. y tú no puedes no decirle profesor. Es decir, si tú le dices el doctor, no sé, José Soto, perdón, profesor, doctor José Soto, no sé. Es heavy Ya. eso. como No, que y vienen así como que son los jefes de todo y, ay, no hay sé, como yo los un- odiaba. dice como que se les... ¿cómo se dice? Como que los tratan como dioses, pero como mega dioses. Es una cosa... La jerarquía es heavy. Se siente y es como, oh, viene el Oberarzt, viene el médico de la estación. Wow, tiene que estar todo perfecto. No hablen, no pregunten mejor. Sí. Incluso yo me puse un poquito más exigente a lo último. En Alemania yo quería asistir a todas las visitas médicas, porque esa tampoco era responsabilidad de la enfermera. Tú no asistías a la visita médica. Yo quería ser la única que asistía. Y en una me sacaron. Me dijeron, Dominic, ¿qué estás haciendo acá? Y yo, No. oye, quiero opinar sobre mi paciente, les quiero contar el día, la semana, porque lo he cuidado toda la semana. Es que no te necesitamos, por eso está el médico. Ok, me retiro. La unidad que yo era de cardio y después cerraron, por falta de personal, cerraron una estación y se convirtió en cardio y diabetes. Entonces, venía el diabetólogo
con la diabetóloga y venían a decirte cómo se hacían las curaciones de los pies diabéticos. Entonces había que correr, él te avisaba o ella te avisaba cuando venía y decía, no, en 15 minutos. Entonces obviamente hay que tener la herida abierta y te tenían protocolo y te decía con qué tú tenías que hacer la herida. Es decir, a independencia, tú no podías manejar esa herida sola. Mira, no sé, yo donde trabajé llegó un paciente con una úlcera, pero horrible, y yo dije, voy a buscar los apósitos a ver qué es lo que podemos hacer para mejorar esta herida. Y mi colega, no, tienes que llamar a la Wundexpertin. Tú no puedes hacerlo sola. Y yo no puedo tomar mis propias decisiones en ese trabajo. Exacto. No sin antes haber llamado a la experta en heridas. Sí. Acá en Suiza es un poco más diferente. Acá ya uno también puede hacer una solicitud a la Wundexpertin como para una evaluación, pero cuando tú encuentras que esa herida no va ni para atrás ni para adelante, cuando hay una infección o cuando se te quedó grande nomás o cuando uno no cacha, no tiene por qué saberlo todo, uno hace un registro a la Wundexpertin y ella o él puede ir y te da como una evaluación. Eso como en que te Suiza aconseja. o en Sí, Alemania, en Suiza. acá en Suiza. Pero uno tiene total libertad para hacer, para manejo de heridas. Hay una independencia gigante en comparación a Alemania. Por favor, esto ha sido nuestra experiencia. Eso quiere decir que no significa y que por favor, si hay alguien que ha tenido una buena experiencia, que por favor nos diga. Porque La invitamos. yo creo que sí, la invitamos claro. Porque Este es el esto no es hate. ¿Ya? Sí, esto no es hate contra Alemania. Lo que pasa es que a nosotros igual nos sorprende. Ninguna de nosotras tres se conocía en dónde trabajamos. Es decir, no sé dónde trabajó Paula. ¿En qué parte? Yo trabajé en una estación de medicina interna. ¿Pero en qué ciudad? ¿En Alemania? Se llama Göttingen. Es que es muy pequeñita la ciudad, queda como al centro de Alemania, cerca de Hannover. Pero yo trabajé en Frankfurt y la Domi trabajó en Düsseldorf. Sí. Entonces, es justo que las enfermeras chilenas tienen unas experiencias más o menos parecidas. Unas chicas, parece, una o dos, no me acuerdo, también pasó una súper mala experiencia en un hospital, pero después se cambió de ciudad y me comentó un día, le pregunté para saber y me dijo, estoy súper contenta, las colegas me tratan súper bien, es decir, el ambiente es bien. Y la veo y la sigo un poco y parece que le ha ido bien, es decir. Qué bueno. No, mira, por lo menos para mí en tema colegas yo no tuve ningún problema así de que... No, nada. La verdad es que me llevé súper bien con todos. Habían algunas personas, pero eso está en todas partes. No tuve ningún problema. Todos me ayudaron, todos me apoyaron desde el principio con mi tema de idioma. Eso se agradece. Todos entendieron, se dieron el tiempo, tuvieron mucha paciencia, así que yo estoy muy agradecida con ellos y aprendí muchísimo ahí también. Así que para mí, yo encuentro que sí, hay muchas diferencias con la enfermería en Chile. Pero no es malo, no es así como que wow, lo peor del mundo, no. Toda experiencia sirve. Sí, obviamente. Sí, todo se agradece, tal cual. Díganme, la gran diferencia que sintieron en estos tres países. Yo les puedo decir una. Mi primer trabajo, en mi primer día en Alemania, en Düsseldorf, llega la jefa a saludarme y al mismo tiempo va con un calendario y me lo entrega vacío y me dice, Dominique, por favor, calendario anual. Me dice, Dominique, por favor, ingresa los turnos que quieres, cuáles no te gusta hacer y cuándo tienes vacaciones. Tienes 25 días. Son 30. 30 días. No, 30. Sí, 25 son en Suiza. Sí. 30 en Alemania. Tenéis que prepararlo con un año de anticipación. Te lo entregan, a mí me lo entregaban en septiembre. Paula, por favor, dime tus vacaciones del próximo año. Septiembre, agosto, por ahí. Tenían que planearlo desde ya. Y yo, con nada planeado... Buscan para las vacaciones. En Chile se esconden para las vacaciones. En Chile igual son, ¿cuántos? 15 días hábiles, ¿no? 15 días hábiles. Sí, son 15 días hábiles. Eso es un gran plus de Alemania, que tiene muchos días de vacaciones. Sí. Y las horas de trabajo, yo encuentro que también es un plus, que en Alemania se trabajan, ¿cuántas? 37 horas semanales. 38,5. 38,5. Y aquí en Suiza son 42 horas semanales y que trabajas 100%. Y se sienten. Mira,
Esa es una gran diferencia en tanto los turnos también, la modalidad de turnos, porque en Chile, claro, hay turnos de 12 horas, 24 y hasta más. Y en Alemania y en Suiza es impensado hacer más de 8 horas, por lo menos en los lugares donde yo estuve. Mm. Yo pues preguntaba, oye, ¿puedo hacer 12 horas quizá? No, no se puede, es ilegal. Había que hacer 8 Incluso horas. sí, es verdad, a mí me pasó una vez que no había nadie, nada. El pool de enfermería estaba lleno, o sea, ocupado. No había nadie que viniera a cubrir un turno de tarde. Yo estaba en el turno de mañana y le dije, ¿sabéis qué más? Yo me sacrifico. Le dije a la jefa. Le dije, ¿sabéis qué? Yo me puedo quedar toda la tarde, no hay problema, me voy a las 9 a mi casa. Me dice, no, eso es súper, súper ilegal, no se puede. Y yo, pero te estoy diciendo que quiero y que puedo. Me dice, no, es ¿Pero que eso fue dónde, Domi? ¿En Suiza, eso fue en Alemania? Düsseldorf, en Alemania. Ah, en Alemania. Ya. Sí, Exacto, y porque no me aquí sí se dejaron, se puede. quedaron. Al final el turno quedó cojo. La colega trabajó sola con, no sé, 40 pacientes. A mí me pasó algo parecido así. Un día tuve en Alemania, tuve un Spätdienst y la colega no llegó, y éramos dos en el turno de tarde y no llegó. Entonces, tuvo que pasar? La colega del Frutins del turno de mañana tuvo que quedarse hasta más tarde y la colega de la noche tuvo que llegar más temprano porque ¿qué Mm. iba a hacer yo ahí con cuánto? 20, 25 pacientes sola de cardio y diabetes y ahí pidiendo el té. Aquí en Suiza el turno de 12 horas depende mucho de donde trabajes. Es decir, yo trabajando en el mismo hospital, en diferentes servicios, en uno es como súper a lo que tú quieras. En un servicio no se podía trabajar 12 horas, pero donde estoy ahora, ahí sí se pueden hacer. Tú dices si quieres o no hacer turnos de 12 horas. Y siempre puedes decir, no quiero hacer más. Ahora, el compromiso es, si tú haces un turno de 12 horas en el fin de semana, tú trabajas solo un fin de semana al mes, no trabajas dos. Ok, mira, todo es conversable en el fondo. Claro, No existe esa como casi explotación, sobreexplotación a la trabajadora. Sí. sí. Priorizan mucho la vida familiar, la vida Oye, social, sí. que uno tenga tiempo para hacer sus cosas. Eso lo encuentro muy Para bueno. sus hobbies. Es decir, hay mucha gente que a mí me da mucha risa cuando dicen, preguntan, ¿tú cuánto trabajas? ¿100%? No sé, yo le digo 100%. Me dicen, pero tanto. Y yo sí, porque siempre he trabajado 100%, nunca conocí otra realidad. Pero no, yo trabajo, no sé, 60%, 70%, 80%. Hablando de porcentajes, ¿de qué se trata? La gente no lo conoce. Sí, perdón. Lo que pasa es como lo dice, Suiza son 42 horas semanales, pero eso no significa, eso es el 100%, 42 horas 100%. Como full time. Ahora, Sí. claro, full time. Si 90% son 37 horas, 80 son 32 horas a la semana. Ahora, eso es directamente proporcional a tu sueldo. No es que te vayan a pagar más, o sea, o lo mismo por trabajar menos. Es decir, trabajan menos, pero te pagan menos también. Es decir, es como de acuerdo a las necesidades. ¿Ya? Hay harta gente acá que prioriza mucho su vida privada, familiar, hobbies, lo que Eso sea. lo valoro mucho. Sí. Muchísimo. Y claro, pero aquí igual mis colegas también se sorprenden cuando yo les digo que trabajo full time 100%. Y todos me dicen, ¿pero por qué tanto? ellos con 80% o menos. En Chile existe o el full time o el part time. El Y es como part-time, claro. o el 100% de tu sueldo o la mitad de tu sueldo. Pero acá, claro, es la facilidad. Por ejemplo, la gente que quiere estudiar, que quiere hacer una especialización, estudia y sigue ganando buena plata, trabaja menos, pero no se nota tanto la diferencia. Eso lo encuentro bueno también. Sí, o darle variedad. Es decir, yo tengo varios colegas que, no sé, trabajan un 50% de enfermero y estudian psicología paralelamente. Y así, entonces como que no todo tiene que ser, tú no porque seas ingeniero no puedes ser enfermera o enfermero. Es como que en Chile es como un poco más cerrada, creo yo, la mente en ese sentido, como que todo tiene que ser, como que uno se identifica mucho con la profesión. Como que, ¿qué eres tú? Hola, ¿quién eres tú? Yo soy mi profesión. Aquí es como, no, es como... Aquí se puede ser más. Sí, yo soy una persona... soy mamá, soy inversionista, Claro. y Es lo que aparte quiero hacer. tengo un hobby. ¿Y cómo te ganas tú el dinero? Claro, yo me gano mi dinero, qué sé yo, trabajando 50% en un hospital, de enfermero, y el otro, qué sé yo. Que al final es súper compatible con la vida, ¿no? Sí. Eso Con la es lo que calidad de estaba vida. buscando yo. Es lo que estaba buscando cuando me cambié de país. Yo también.
Sí, yo también. Estoy muy Calidad de agradecida. vida. De todas las experiencias de Alemania, de Chile, de Suiza, hasta ahora he aprendido mucho y voy a seguir aprendiendo. Igual todavía quedan muchos temas por los que tratar en cuanto a la enfermería o sistema de salud o profesiones de la salud en el extranjero, en Europa, pero eso también los vamos a ir hablando más adelante. Se vienen muchos temas interesantes, entretenidos, muchas experiencias entre medio. Este es nuestro segundo capítulo, estamos recién partiendo y esperamos que cada vez se ponga mejor. Por favor, que la gente se sienta libre de comentar, todo con respeto, por favor. Lo digo Eso. Y de preguntar también. Muchas gracias por la sintonía. Muchas gracias por Un abrazo. escucharnos. Chao. Chao, nos vemos.